Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 89 de Fútbol para Crecer en este domingo 23 de mayo 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca de este emotivo encuentro disputado en Elland Road hoy, hace instantes, entre el local, el Leeds United del señor Marcelo Bielsa frente al West Bromwich Albion. Emotivo encuentro debido a que en las gradas, después de 442 días, volvió el público. ¿Qué más emotivo que jugar de local frente a su propio público en la fecha número 38, cerrando esta Premier League 2021, en la cual el equipo hizo un campañón. Hasta acá, ganando este partido, cierra en la 10ª posición o 9ª. Estamos con los otros resultados porque había un par de rivales del 9º y 8º puesto que estaban perdiendo y empatando, el Tottenham y el Arsenal, y después de 442 días sin público, volver y tener una de las cosas más fascinantes que tiene el fútbol es el espectáculo, el hincha, el que lo mira desde la grada. Y bueno, este público, después de tantas alegrías que le dio este equipo a lo largo de toda esta temporada, pudiendo permanecer, instalarse nuevamente después de 16 años en Championship, en poder quedar en primera. Vamos al equipo que sale al campo de juego, donde el destino quiso que sea con público el poder despedirse en esta última fecha, en esta última jornada, de su público, al cual le dio tantas alegrías. Es el caso de Pablo Hernández, que hoy arranca de titular, y de Gaetani. Jugadores ya anunció el club, anunciaron ellos también, que finalizan la temporada ahora en esta jornada. Probablemente, esperemos que no, también sea el último partido de Harrison en el equipo, debido a que finaliza la cesión que tiene el Manchester City, y ya hace 3 años que está cedido a préstamo, y por normativa no puede continuar bajo esa modalidad, con lo cual, bueno, no sabemos si permanecerá en la plantilla Harrison, pero creemos que el City va a quedarse con él, o sea, no lo va a vender. Eso es lo que creemos. Una formación bien de hockey y hierba, porque sabemos que al señor Bielsa le fascina la táctica del hockey también, y en este caso cuando forma 1-3-3-3-1 es una formación, nosotros decimos, de hockey y hierba. En el arco, Kiko Casilla, lateral derecho Berardi, central Ailín, y marcador lateral izquierdo en esta línea de 3 que se convierte en 5 por momentos, inicialmente Cooper. La siguiente línea de 3, Dallas por derecha, Phillips en el centro y Alioski a su izquierda. Delante de ellos, a derecha, Rafinha, delante de Phillips, Pablo Hernández, y por izquierda Harrison delante de Alioski. De 9, de punta, Rodrigo Moreno, que bueno, a las claras demuestra que a los 5 minutos del partido, en una jugada de contragolpe, hacen una jugada que es un golazo, pero él toca y queda fuera de juego. El gol, la conversión la hace Harrison, pero el fuera de juego era de precisamente Rodrigo Moreno. Él hace la contra, una salida fantástica fue por parte del equipo. Ni bien empieza el partido, Cooper a los 25 segundos le pega un puñetazo al punta rival, que no lo expulsaron de casualidad. No lo expulsaron porque es Cooper y porque iban 25 segundos. Era roja directa, pero bueno, cosas de fútbol. Recuerde, Cooper, que estuvo por una entrada que no fue intencional, pero estuvo 3 partidos afuera. ¿Qué necesidad hay
de entrar y hacer ese tipo de faltas. Creemos que ninguna. Pero bueno, también sabemos que a los defensas les gusta marcar terreno y estuvo al borde de la roja. Pero nada, detalles, cosas que suceden en el juego. Dominando el juego en este primer tiempo, el Leeds a los 17 en una ABP, acción a balón parado, tiro de esquina del lado derecho del ataque, ejecuta Rafinha y una pelota que viene muy bien ejecutada, es mérito del pateador, de Rafinha. La pelota la ataca Berardi, no le da con la cabeza, pica y entra por el segundo palo. Bien de 9, Rodrigo Moreno. Ya lo dijimos en anteriores programas. Quédese, Moreno, que va a darle grandes satisfacciones a este Leeds. Es un gran jugador, 9 de área y 9 de afuera del área. O sea, es un jugador que viene más de atrás. No, o sea, tiene mucho recorrido. Entonces, creemos en la combinación también Moreno-Bamford, Bamford-Moreno. Acá, a las claras, gol de 9, gol de su calidad y cualidad. Muy bien ejecutado el tiro de esquina y después dominó todo el Leeds prácticamente en el primer tiempo. Tuvo una actuación en una pelota de un centro de izquierda, cabezazo en el medio del arco, Casillas, pero nada inquietante. Sobre el final de este primer tiempo, a los 42 y medio, 43, tras una corrida de Pablo Hernández, que la verdad estuvo muy activo en este último encuentro que disputará en Elland Road, le hacen una falta y aproximadamente a 30 metros del arco, ejecuta de derecha Phillips, muy bien, ya sabemos la pegada que tiene Phillips, desde media distancia, aproximadamente 30 metros, pelota que va contra el palo, le pica antes al arquero en el área chica, nada que hacer, flojito el arquero, sí, bueno, hay que estar en ese lugar, pero el tiro fue muy bien ejecutado, el golpe, la trayectoria de la pelota, el pique previo, fue lo que complicó, se le metió contra el palo, 2-0 para este primer tiempo para el Leeds, y hay quienes dicen que se puede entrar en copas europeas, sí, es bastante difícil, creemos, como dijimos antes, que no es lo que más le convendría a este Leeds para poder estar concentrado en hacer una muy buena campaña en esta próxima Premier, pero bueno, seguimos ahora comentando lo que sucede después del entretiempo. Y arrancó el segundo tiempo en el cual lo más emotivo fue cuando al minuto 68 se producen los dos cambios por los jugadores que dejan la institución. Sale Gaetano Berardi, ingresa Stuig, sale Pablo Hernández, ingresa Taylor Roberts. Muy emotivo el momento, mucho agradecimiento por parte del público, por parte de los propios compañeros, por parte del entrenador, del cuerpo técnico, muchas felicitaciones y agradecimiento, reiteramos, a estos dos grandes jugadores que tanto le dieron a este Leeds, principalmente en Championship, para poder estar luego en Premier. Un muy lindo reconocimiento por parte del entrenador y por parte de todo el entorno a este cambio. A los 77 se produce, tras un centro de Harrison, un brazo extendido por parte de un defensa del West Bromwich, claro penal, ejecuta Bamford, fuerte, seco, zurdazo al centro del arco para convertir su gol número 17 en esta Premier, lo cual habla a las claras de lo importante que fue Bamford para este Leeds en esta campaña. Ya a los 89 minutos, con el partido por finalizar, Phillips jugando de líbero, Cooper le da un pase atrás, no tiene control de esa pelota, queda mano a mano frente a Casillas, el delantero del West Bromwich, y bueno, se da el 3-1 para el marcador global de este encuentro. Quedan 2 minutos y en estos 2 minutos se quedó con tanta bronca Phillips
que en una jugada sobre el lateral del campo va abajo con todo, jugada de amarilla, se golpea el hombro, esperemos que no sea nada, creemos que no, pero bueno, fue de bronca, nada. Feliz tiene que estar Files por el torneo que hizo, uno de los jugadores más importantes que tuvo este Leeds. Él junto a Ayling, Bamford, Meslier, creemos que han sido las figuras, Dallas, todo el plantel ha sido muy importante, pero como jugadores más destacados, si tenemos que poner un podio, nos vamos a quedar en primer lugar con Meslier, luego con Phillips y en tercer lugar con Ayling. Me van a decir falta Dallas, sí, bueno, Dallas es el cuarto que estaría entrando, Harrison en quinto lugar, o sea, si hacemos un orden de jugadores más valiosos, si se quiere llamar, pero en un equipo son todos valiosos, para nosotros el orden fue el que acabamos de dar, de toda la campaña, un campañón para este Leeds. Noveno puesto, a un punto del Tottenham y a 2 del Arsenal. Ahí de poder entrar en copas europeas. 59 puntos. Mejor equipo de las 5 ligas más importantes de Europa. Mejor equipo, mejor campaña de equipo recién ascendido. Qué números, qué números. 62 goles a favor. Fue el quinto equipo más goleador de la Premier. Después, bueno, no se le dio en la zona defensiva, pero lo ha mejorado. ¿Y cómo lo ha mejorado? Que de los últimos 4 partidos ganó los 4 este Leeds. Tuvo un final de torneo extraordinario. De 11 encuentros, de los últimos 11 encuentros, ganó 7. Empató 3 y perdió solo 1. Un campañón para este equipo que en valía de plantilla de los 20 equipos que disputaron esta Premier, estaba entre los 4 más baratos, más económicos el Leeds. Gran mérito de todo el plantel, del cuerpo técnico sin lugar a dudas, de la importancia en la planificación por parte del señor Marcelo Bielsa. Felicitaciones, extraordinaria campaña. Es el único equipo de los 20 que ganó los últimos 4 encuentros, así que ¿qué más podemos decir? Se vienen tiempos de poder quedarse, permanecer, hacer campañas sólidas. Este equipo tuvo muchas irregularidades a lo largo de todo el torneo, encontró la regularidad sobre el final, producto del trabajo, producto del esfuerzo, producto de la sapienza, producto de todo lo que conlleva el éxito. Mucho trabajo, mucha garra y corazón y coraje, y bueno, esto es fútbol. Después por poquito se puede no ser el campeón, pero este equipo de cara a la próxima temporada consideramos que va a estar pudiendo pelear los 6 puestos más importantes de la tabla de posición. Agradecemos a nuestros amigos de Artigiano, @artigiano.tienda, ahí podrán encontrar los productos exquisitos que tienen nuestros amigos. Agradecemos también a Yosopla, la plataforma de los jóvenes futbolistas, deportistas de inferiores que el día de mañana se pueden llegar a encontrar en primera, en cualquier parte del mundo, en cualquier club del mundo. Y nada más por el día de hoy, el tiempo es tirano, nos tenemos que ir. Nosotros nos vemos el próximo sábado 29, luego de la final que disputarán en Portugal el Chelsea versus el Manchester City, final de Champions League. Vamos a comentar lo que nadie te contó acerca de esa vibrante final, de ese fabuloso encuentro. Y vamos a tener seguramente un programa en el cual hablaremos
de los más y los menos de este Leeds a lo largo de toda esta Premier League 2020-2021. Si te gustó el programa, danos like. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Nos vemos el próximo sábado.